Lo dijo en la primera hora. Sigamos leyendo la política y lo que nos ha dejado esta semana, porque claro, esta semana en lo político hemos tenido, yo creo que tres cosas. Este tema de la vicepresidenta que los acabamos de comentar, el registro de 16 binomios de las precandidaturas y el relevo en la presidencia de la Asamblea Nacional. Creo que estos son los tres hechos políticos de la semana, ¿no? ¿Ah? Últimos días, así es. Claro. ¿Qué opina Rodrigo Jordán, analista político que está conectado con nosotros? Rodrigo, bienvenido, buen día. Te saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien te habla, Fabricio Vela. Belkis, qué gusto, Fabricio, qué bueno saludarles y listo para aquí, para conversar con tu audiencia y ustedes sobre estos temas políticos importantes que afectan el día a día de las personas. Quiero empezar para seguir en la tónica de la vicepresidenta. Esta controversia, de alguna manera, desde el punto de vista de Rodrigo Jordán, ¿podría afectar o no la imagen del presidente de la República? Bueno, hay que entender algo que es clave, que el presidente de la República ha demostrado que tiene como un eje de gestión principal el evitar que la vicepresidenta asuma el cargo durante el tiempo que él hará campaña electoral, y me parece que para el gobierno es yo diría una causa, se ha convertido en una causa de tratar de ver cualquier vía política y legal y política para tratar de que esto ocurra, sobre todo porque el gobierno tiene un alto temor que durante ese mes que estaría la vicepresidenta al mando del país, pues puede existir una real venganza de todo lo que ha ocurrido en esta disputa, que obviamente lo único que hace es hacerle mal al Ecuador. Creo que los ecuatorianos votaron por un presidente de transición que solucione sus problemas, y bueno, ya las relaciones internas que se tengan entre el equipo de trabajo básicamente deben solucionarles de una manera, yo diría, negociada, conversada, con diálogo, pero creo que esto no ha ocurrido y obviamente la ciudadanía ve este tema como un elemento más de alejamiento de la política, de alejamiento de la palabra de los políticos y de su gestión. Pero de verdad yo creo que esta es una causa principal del gobierno, porque yo no sé cómo irán a hacer, pero deben impedir a toda costa, según lo que nosotros vemos, ellos desean impedir a toda costa que la vicepresidenta pueda asumir ese cargo durante el mes. ¿Aún probablemente yéndose en contra de lo que determina la propia Constitución? Mi querida Belkis, estamos en un país en el cual la Constitución se la viola, en cual la Constitución no es respetada, dependiendo de las circunstancias. Nosotros hemos visto en política cómo la Constitución ha servido muy poco cuando los gobiernos de turno o algún actor político, pues lo único que hace es interpretarla, tratar de interpretarla, y obviamente a mí me parece que el gobierno va a utilizar todos los elementos legales que tenga y también su influencia en los otros poderes del Estado para tratar de que esto no ocurra. Ahora, es entendible esto también, porque si nosotros nos ponemos en los zapatos del presidente Daniel Noboa, vamos a ver que él es un mandatario que lo último que debe aceptar o querer aceptar es que una de sus principales enemigas políticas, que casualmente es la vicepresidenta de la República, y somos un país en el cual creo que es uno de los pocos países en el mundo en el cual un presidente tiene como oposición a su vicepresidenta y como una de sus principales enemigas. Entonces, yo creo que se utilizará todo lo que se pueda. Ojalá no se viole la Constitución, que es lo más importante en este proceso, pero yo creo que el presidente no se va a permitir esto, y obviamente es algo que les preocupa muchísimo, pero para eso creo que están trabajando, y realmente para mí esta es una disputa que aún no tiene como digamos, no hay una predicción muy clara de lo que puede ocurrir. Sobre la afectación de la imagen del presidente, precandidato ahora, y como refería Fabricio, además de los hechos alrededor de la vicepresidenta Verónica Abad, también tenemos otros elementos, la crisis eléctrica que ahora mismo atraviesa el país, y también habrá que ver en los próximos días, semanas, qué pasará con esta relación ejecutivo-legislativo a partir del cambio en la conducción de la Asamblea Nacional. Todos estos elementos también van sumando en este análisis. Así es, yo creo que la ciudadanía tiene que saber que el presidente Daniel Noboa en estos momentos está viviendo uno de sus momentos más difíciles en cuanto a su gestión y a su capital político. Y eso las cifras lo demuestran. Vamos a poner un ejemplo.
En una encuesta de julio de Comunicaliza, el presidente tenía 32,6 de intención de voto. En agosto tiene 32,4 y en septiembre tiene 31. Es decir, hay una pequeña caída. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudadanía se está cuestionando un poco si el actual presidente debe ser ese mandatario que va a regir ya la vida del Ecuador durante un periodo regular. No nos olvidemos que el presidente Daniel Noboa es un presidente interino, pero aquí viene lo importante. Vemos que sus principales contendores, entre los cuales está Luisa González y Jan Topic, tienen un crecimiento importante en la intención de voto en las encuestas, y si comparamos las dos primeras encuestas de julio y agosto de Comunicaliza con la de Sid Gallup de septiembre, vemos que, por ejemplo, Luisa González crece de una intención de voto de 17,9 en julio a 25,4 en agosto y a 26 en septiembre. Y aparece Jan Topic un poco pateando el tablero, y tenemos mediciones a partir de agosto y vemos cómo pasa de un 6,3 a un 15. Esto obviamente afecta la imagen del presidente, obviamente afecta el proyecto que tiene el presidente de irse con todo a la reelección, y obviamente este es uno de los aspectos más críticos que va a tener, porque en este momento, por ejemplo, la inseguridad, los apagones, son factores que están directamente golpeando a la campaña del presidente. No se diga también lo de la vicepresidenta y obviamente los otros aspectos. Sobre todo, creo yo, el trabajo social, que en la presidencia de Daniel Noboa me parece que no ha sido muy fuerte. No ha habido muchos proyectos de inclusión social, de vivienda, de educación, de salud, y eso me parece que la gente también se da cuenta. Rodrigo, en medio de todo esto, esta semana se concretó la inscripción de 16 binomios presidenciales. Por supuesto, hay que esperar el desenlace en el Consejo Nacional Electoral, porque una vez que registran su inscripción, se abre esta etapa en la que revisa los requisitos del CNE, y luego de que se da esta primera etapa, se abre la posibilidad de presentar objeciones, impugnaciones a las precandidaturas. De hecho, ya pasó con el caso de Jan Topic. Se conoció en estas horas que la Sociedad Patriótica ha impugnado la precandidatura de Jan Topic. Pero hablemos del mapa general. ¿Qué nos ofrece ese mapa general de 16 binomios, Rodrigo Jordán? Bueno, primero hay que decir que estos 16 binomios atentan directamente contra el derecho del voto informado que necesitan los ecuatorianos, estos 13,7 millones de personas que irán a votar, porque con tantas opciones electorales para la presidencia, obviamente se dificulta que las personas puedan ver los planes de gobierno, tener muy claro lo que ellos están ofreciendo, a pesar de que el ecuatoriano es un votante emocional y no investiga mucho los planes de gobierno, pero a pesar de eso, con 16, obviamente esto se vuelve incontrolable. Y aquí quiero hablar de un dato. Cuando hubo la última elección en Colombia, que es un país de 51 millones de habitantes, que es casi 3 veces más grande que el Ecuador, vemos que las opciones electorales en la primera vuelta, cuando ganó el presidente Petro, eran 6 binomios. ¿Esto qué quiere decir? Que en un país 3 veces más grande que el nuestro, existen 6 binomios. Y Colombia no es de Europa, Colombia no es de Estados Unidos, Colombia no es del primer mundo. Es decir, algo ocurre en el Ecuador, que es especialmente el tema del marco legal y también, obviamente, la debilidad del sistema de partidos, que hace que tengamos tantos candidatos. Pero no hay que olvidarnos que, por ejemplo, el Código de la Democracia les obliga a la mayoría de movimientos con alcance nacional a tener candidatos, porque si no son borrados del sistema y del padrón electoral, porque si no, no reciben recursos para la formación política, porque si no, no reciben recursos para el manejo de la campaña electoral, y si no, también, obviamente, tienen que mantener con vida estas casas políticas. Entonces me parece que hay que hacer ahí unos cambios legales para no tener esta proliferación, tomando en cuenta que en los mismos países de América Latina pues no existen tantas opciones electorales. Son 16, imagínense, quizá quede 14, 15, 16, y este es un fenómeno que también ya se registró en el 2021, cuando el presidente Guillermo Lasso iba en la primera vuelta también para camino a Carondelet. Ya tuvimos 16 binomios, es decir, este es un mal endémico que ya tenemos desde el último ordenamiento jurídico y electoral que tenemos en el país. Pero estos 16 binomios, a ver, ahí tenemos evidentemente al presidente que está buscando la reelección, a diferencia de las elecciones anticipadas del año pasado, donde Guillermo Lasso no participó.
En este caso, Daniel Noboa sí participa y tendremos un candidato presidente. Tenemos a la candidata de Revolución Ciudadana, tenemos la presencia de Jan Topic, que tuvo una participación importante en la elección del año pasado. Hoy repite su participación, pero ya no cobijado por el Partido Social Cristiano, sino por el Movimiento Suma. Tenemos, por ejemplo, la presencia de Carlos Rabascal con Izquierda Democrática. En un primer momento hubo unos roces internos en la ID que finalmente no prosperaron. Tenemos a Leonidas Sisa, que representa a la CONAIE, y a Pachacuti. Finalmente el líder de la CONAIE decide participar como candidato a la presidencia de la República. Tenemos a Andrea González, que fue cercana a Fernando Villavicencio y hoy está con la Sociedad Patriótica. Tenemos a Henry Kronfle con los socialcristianos. O sea, todo este panorama, ¿cómo le ves, Rodrigo? Así es, aquí hay un dato importante, mi querido Fabricio, que dentro de la composición de estos 16 binomios podemos detectar un tema que es importante. Estos 16 binomios todavía representan en el Ecuador, y esto ojalá se termine, esta polarización entre correísmo y la derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que aún el país está atrapado luego de que el presidente de la República, el expresidente de la República, Rafael Correa, salió del país en el 2017, imaginémonos. Y luego de ese periodo, mi querido Fabricio, el presidente, digamos, el partido Revolución Ciudadana ha tenido un ataque mediático y público que ya va a durar prácticamente 7 años. Y a pesar de eso, Luisa González está ganando mucho en cuanto a, o está creciendo en la intención de voto, el presidente de la República un poco estancado. Entonces todavía vamos a tener una polarización, correísmo y anticorreísmo, pero ¿qué es lo que yo veo un poco más profundamente? Me parece a mí que la llegada de Jan Topic sí patea el tablero. Obviamente quizás se le puede impugnar, ojalá sobreviva su campaña, no sé qué es lo que ocurrirá a futuro, pero a mí me parece que la ciudadanía, de lo que nosotros vimos de un estudio de Click Research de hace unos 3 meses o 2 meses, decía que la ciudadanía está mucho más inclinada en un 76% a votar por un presidente de centro. ¿Esto qué quiere decir? Alguien que no represente los extremos. Y a mí me parece que, de todos modos, el presidente Daniel Noboa y Jan Topic sí representan esta derecha mucho más radical. Pero abajo estamos viendo algunos movimientos importantes. Vemos, por ejemplo, que en el pelotón que tiene menos del 5%, la mayoría son personas que ya han participado en política, que ya han estado, digamos, de alguna manera vinculadas y que están en algunos partidos temporales para poder lanzar su candidatura. Me parece también que es importante que en las últimas encuestas no aparece ya Leonidas Sisa, que en julio aparecía con casi el 3%. Entonces, en el pelotón de abajo hay movimientos importantes. Está Luis Felipe Tillería, Juan Iván Cueva, está todos los otros candidatos que no han tenido mucha trascendencia en la política antes, pero yo creo que a estas alturas sí podría haber espacio para un outsider, tomando en cuenta que el voto del ecuatoriano es volátil, el voto del ecuatoriano es emocional. Y de lo que hoy se ve, a pesar de que este proceso electoral es impredecible como los últimos que hemos visto, me parece que puede haber un movimiento importante desde los candidatos que tienen menos del 5%, que pueden llegar a crecer, como le pasó a mi presidente Daniel Noboa. Le veo a un presidente Daniel Noboa estancado en la intención de votos, le veo a Luisa González creciendo de manera importante en la intención de voto, y un Jan Topic también que entra a patear el tablero y, como vemos, tiene un crecimiento y duplica su intención de voto según la encuesta de Comunicalice y de Sid Gallup en un mes. ¿Esto qué quiere decir? Que este proceso electoral va a ser muy importante, sobre todo por algo que creo que esto no ha pasado últimamente, es que tenemos un candidato presidente que está en aprietos, o realmente en aprietos, porque el contexto en el que él está gobernando pues es bastante adverso, lo cual habla también, y no, digamos, no justificamos, de que también han existido fallas en la gestión. Uno de los aspectos que más le cuesta votos son los apagones, porque es una afectación directa al día a día de la ciudadanía. Y nosotros vemos o creemos que el presidente Daniel Noboa estará muy preocupado por este estancamiento en la intención de voto, sabiendo que ya tiene a Luisa González. Él tiene 31 en este momento según Sid Gallup, y Luisa González ya tiene 26. Eso es digno. Esto yo creo que es muy importante para estar preocupado, porque el estancamiento del presidente ya es de algunos meses. ¿Esto qué quiere decir? Que todos crecen abajo, pero el presidente no crece a pesar de estar en el Estado y en el Ejecutivo. Rodrigo, en un minuto,
y la transición en la Asamblea. Revolución Ciudadana, el correísmo vuelve a dirigir la Asamblea Nacional y lo hará hasta el 13 de mayo próximo. ¿Esto podría reconfigurar el panorama legislativo o no le ves tanto así? Bueno, no nos olvidemos que la Asamblea también está en el último tramo de su gestión. Más o menos tienen 5 meses y medio de gestión y ahí me parece que sí es un hito que Revolución Ciudadana nuevamente vuelva a la presidencia de la Asamblea. Ahí va a haber negociaciones, me imagino que habrá cambios en las comisiones, pero yo veo algo que es clave, que desde el control de la Asamblea, Revolución Ciudadana puede apuntalar mucho más lo que es el acompañamiento a la candidatura de Luisa González, es decir, teniendo el poder de la Asamblea. Ya se me quedó congelado ahí, Rodrigo. Creo que capaz que le quitaron la luz. Bueno, cierro la entrevista. Le envío un abrazo a Rodrigo Jordán, que nos acompañó en estos minutos para hablar un poquito sobre los temas de la situación política del país y cómo cerramos la semana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.